Señor, gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias, 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 Padre. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta noche, lo que tú quieres, Señor, comunicarnos para este tiempo en que estamos viviendo, Padre. Gracias, 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 Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Bendice a mis hermanos en esta noche, que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche yo quiero hablar de algo que yo creo que es relevante en estos días. Este lunes 20 de enero fue la inauguración, ¿verdad?, del segundo mandato del presidente Donald Trump. Este es un hombre, ¿verdad?, que desde el primer momento de su mandato anterior ha sido odiado, ha sido atacado, ridiculizado, acusado de tantas cosas. Pero Dios, hermanos, tiene sus caminos que nosotros ni siquiera podemos entender. Hace 4 años, cuando él se supone que iba a ser reelegido, hubo muchas profecías, ¿verdad? Muchas profecías diciendo que este hombre iba a estar otros 4 años. Pero nosotros pensamos, pues lógicamente, ¿verdad?, que iban a ser seguidos los 8 años. Pero no sucedió así. Entonces, al no suceder de esa manera, muchos tal vez pensaron que esas profecías eran falsas, que eso era algo que no era de Dios. La verdad es de que muchos estábamos un poco, no confundidos, pero sí pensando, porque nosotros nos decíamos, bueno, muchas de las gentes que hablaron son gentes de mucha credibilidad. Y entonces, ¿cómo es posible de que el presidente no se reeligió? Porque pensamos que pues iba a ser de esa manera. Y eso me lleva, hermanos, a pensar o a traer un primer pensamiento de que a veces nosotros como que pensamos que Dios va a actuar o Dios piensa igual que nosotros. A veces como que nosotros decimos, es que tiene que ser así la cosa, pero hemos dicho en otras ocasiones, nosotros como seres humanos tenemos 1, 2, tal vez 3 opciones. Pero Dios tiene 1000, ¿verdad? Él es Dios, Él tiene un montón de opciones más. Y Él puede hacer muchas cosas. Si nosotros recordamos, hermanos, en la Biblia, esta tarde estaba recordándome de un pasaje, allí en Segunda de Reyes, capítulo 5, donde este general del ejército, Naamán, que está leproso, viene a ver en primer lugar vino a ver al rey, ¿verdad? A decirle que, bueno, de alguna manera le mandaron cartas para que lo sanara, pero realmente no era el rey, era el profeta. Y cuando se encuentra con el profeta, yo siempre he dicho que yo creo Dios ya tenía destinado que este hombre iba a ser sano, pero no iba a ser como él pensaba. Y cuando el profeta le dice lo que tiene que hacer, que tenía que irse al Jordán y sumergirse, él se enoja, ¿verdad? Él se enoja y dice, bueno, ¿cómo es posible? Y entonces él empieza a decir cosas, ¿verdad? Y dice, yo pensaba para mí, va a salir y luego ya se va a poner enfrente y va a levantar las manos y me va a tocar. O sea, que eso es lo que él pensaba. Pero no fue así, ¿verdad? Ahora, como les vuelvo a repetir, yo estoy seguro de que Dios ya tenía de que iba a ser sano este hombre, pero no de esa manera. Y dice la Biblia que él se enojó, ¿verdad? Y así iba a ir. Sencillamente los criados lo convencen y se queda. Y bueno, él fue sano al final, pero fue sano a la manera de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tal vez pensábamos que el segundo término de Trump iba a ser de esa manera también, inmediatamente. Pero Dios tiene sus planes, ¿verdad? Dios tiene sus planes. Y Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Ahora, este es un presidente, como todo ser humano, tiene muchos defectos, pero es un presidente, hermanos, que está a favor de la vida,
está a favor de la familia tradicional. Ustedes saben que él ya ahorita, él dijo que solamente en todas las oficinas de gobierno, especialmente, solamente se van a distinguir dos géneros, ¿verdad? Pues masculino y femenino, como tiene que ser. O sea, él está llamando al sentido común, o sea, que así tiene que ser. A favor de la familia tradicional, está a favor de la ley y el orden, está a favor de fronteras seguras, y ese presidente más pro-Israel que haya habido. Está a favor de la iglesia también. En su primer mandato, como hemos sabido, por primera vez en 100 años se abrió un grupo de estudio bíblico donde participaban los miembros de su gabinete. El vicepresidente, el secretario de Estado, la secretaria de Educación, el secretario de Energía, etc. Ahora, este presidente, como sabemos, tiene un lema, ¿verdad? Tiene un eslogan que dice: hagamos América grande otra vez. Make America great again. Y cuando vemos, hermanos, la decadencia en la cual esta nación ha caído, pues este tema, este eslogan tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Hagamos a América grande otra vez. Ahora, la pregunta es en esta noche: ¿qué posibilidades tenemos de que esta nación vuelva a ser grande una vez más? Todos sabemos, hermanos, cómo Dios a través de la historia ha bendecido a esta nación. Es una nación a la cual todos quieren venir, muchas veces a costa de sus propias vidas. ¿Qué es lo que hace a la gente seguir arriesgándose para estar en esta nación? Al leer, hermanos, la historia de este país, nos damos cuenta de que prácticamente todo su inicio o fundamento estuvo basado en convicciones cristianas profundas. El jefe de justicia de la Suprema Corte, Edward Warren, quien también fue gobernador de California de los años 1943 a 1953, él escribió lo siguiente. En 1954 él escribió lo siguiente: creo que nadie puede leer la historia de nuestro país sin darse cuenta de que el buen libro y el espíritu del Salvador ha sido desde el principio el genio que nos guía. Desde el punto de vista que lo miremos, el mismo objetivo está presente: una nación cristiana gobernada por principios cristianos. Creo que la Carta Magna de Derechos en su totalidad llegó a existir por el conocimiento de nuestros padres, que nuestros padres tenían de la Biblia y de sus enseñanzas. La libertad de credo, de expresión, de reuniones, la dignidad del individuo, la santidad del hogar, la igualdad de justicia. Me gusta creer que estamos viviendo hoy en el espíritu de la religión cristiana. Me gusta también creer que mientras sigamos así, ningún daño grande podrá venir a nuestro país. Esto fue escrito en 1954. Ahora, como saben, en las escuelas la Biblia era el libro de texto principal y Dios era parte de las discusiones de las clases. Se dice que cuando los niños aprendían a leer, ellos aprendían leyendo la palabra de Dios. No hay duda de que la mano de bendición de Dios ha estado en este país a través de la historia. Ahora, ¿por qué ha sido esto? Porque como nación, en la mayor parte de nuestra historia, de la historia de este país, Dios ha sido honrado. Esta ha sido tierra de libertad para adorar, para servir y honrar a Dios. Esta nación, como ustedes saben, está llena de iglesias, en donde la gente se reúne para adorar y la palabra de Dios ha sido proclamada sin restricciones. Miles de misioneros han salido de este país para llevar la palabra de Dios al mundo entero. Dios ha sido reverenciado y honrado a través de nuestra historia, y esto, fíjense, contrario a lo que otros pudieran decir, ha sido la causa de nuestras bendiciones. Alguien dijo que Estados Unidos es grande porque Estados Unidos es un país bueno. Si Estados Unidos deja de ser un país bueno, dejará de ser grande. Pero creo, hermanos, que la real grandeza de este país no es porque es un país bueno, sino principalmente es porque Dios fue honrado desde la fundación de este país y a través de la mayoría de su historia. Fíjense, hermanos, al aprender acerca de los primeros líderes de esta nación, ellos sin ninguna vergüenza doblaron sus rodillas una y otra vez en busca de sabiduría y el poder de Dios ante importantes decisiones que tenían que hacer.
Entonces la implicación entonces es que esta nación en sus comienzos y en su desarrollo siempre fue una nación que reconoció y honró a Dios. Pero con el paso del tiempo, Dios empezó a ser olvidado. Dios fue echado de la vida nacional y olvidado completamente de todos los asuntos públicos. La oración prácticamente llegó a ser rechazada de todas las reuniones públicas. Hermanos, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró que no se podía orar en nuestras escuelas públicas, ¿saben cuál era la oración que estaba en el corazón de ese caso? Fue la oración que decía: reconocemos nuestra dependencia en el Todopoderoso Dios, pedimos sus bendiciones sobre nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. O sea que es por esa oración es que quitaron la oración de las escuelas públicas. La Biblia ya no puede ser leída en las escuelas públicas sin algunas restricciones, pero no fue así antes. En 1782, el Congreso aprobó el uso de la Biblia en escuelas y aún pagó por las Biblias con el dinero de los impuestos. En 1844, cuando alguien demandó remover la Biblia, la Suprema Corte legisló lo siguiente: ¿por qué no debería la Biblia ser leída y enseñada como la revelación divina en las escuelas? ¿En qué otro lugar o de qué otra forma podían ser aprendidos los más puros principios de moralidad con tanta claridad y perfección como del Nuevo Testamento? O sea, es lo que legisló la Suprema Corte. Pero muchos luchan porque ese no sea el caso hoy en día. Los padres de esta nación hablaban libremente de Dios y de la Biblia. Déjenme citar las palabras de Patrick Henry en mayo de 1765. En un discurso él dijo lo siguiente: no hay manera de dejar de enfatizar de manera clara y consistente que esta nación fue fundada no por religiosos, sino por cristianos, no sobre religión, sino sobre el Evangelio de Jesucristo. No por esta razón, a la gente de otras creencias se le ha dado asilo, prosperidad y libertad para adorar aquí. Hermanos, hoy en día, si alguno de nuestros líderes nacionales hiciera esa declaración, sería objeto de numerosas críticas. Entonces no podemos negar, hermanos, que como nación nos hemos deslizado muy lejos de nuestras raíces. Somos una nación que no solamente nos hemos olvidado de Dios, sino que lo hemos hecho porque así lo hemos querido. Y creo que esto, hermanos, debería ser alarmante para cualquiera que en realidad esté temiendo a Dios. ¿Por qué? Fíjense, el expresidente Ronald Reagan dijo en una ocasión, ya hace un tiempo, dijo: sin Dios no hay virtud, porque no hay sentido de conciencia. Sin Dios solo nos abocaremos a lo material, a un mundo que nos dice solo lo que los sentidos perciben. Sin Dios, la democracia no va a permanecer porque no puede. Si olvidamos que somos una nación bajo Dios, entonces seremos una nación yendo hacia abajo. Y eso, hermanos, es realmente lo que ha estado pasando. Ya no somos la nación grande que fuimos en décadas pasadas. Y por eso las palabras de Donald Trump, ¿verdad? Hagamos América grande otra vez, bueno, tienen mucho sentido. La pregunta es entonces, ¿será posible que esta nación vuelva a ser una nación grande? Si revertimos la tendencia y si volvemos a donde necesitamos estar como nación, entonces Dios puede continuar bendiciendo este país. ¿Puede este país ser el país grande que fue? La única manera, hermanos, en que podemos responder a esa pregunta es mirar la manera en que Dios ha tratado con otras naciones en el pasado. Aquellas que lo han rechazado, lo han echado a un lado o simplemente lo han ignorado. En el libro de Segunda de Reyes, hermanos, capítulos 22 y 23, encontramos la historia de una de esas naciones, es la historia de la nación de Israel. Y esta es la lección aprendida de esta historia. Después de la muerte del rey Salomón, hubo una gran guerra civil y el reino quedó dividido en dos reinos: el reino del norte, o reino de Israel, y el reino del sur, ¿verdad? El reino de Judá. Al leer la historia, hermanos, el reino del norte
del reino del norte, descubrimos que cada rey que llegó al poder fue un rey malo. Cada rey se rebeló en contra de la voluntad de Dios, hasta que finalmente Dios estaba tan molesto con Israel que en el 722 a.C. destruyó a este reinado, o sea, el reinado del norte. Pero cuando leemos la historia del reino del sur, Judá, descubrimos también que ellos tenían como sus altas y sus bajas. Hubo tiempos en que reyes buenos reinaban y tiempos en que reyes malos reinaban. Sin embargo, Dios permitió que el reino de Judá continuara por un poco más de tiempo. En 2 de Reyes, capítulo 21, leemos de un rey llamado Manasés. De hecho, desde que empieza el capítulo encontramos que Manasés empezó a reinar cuando tenía 12 años y reinó 55 años. Luego entonces su hijo Amón, que era tan malo como él, lo sucedió en el trono, pero su reinado solamente duró 2 años. Entonces por 57 años Judá estuvo bajo la influencia de reyes malos. Ahora, quiero mencionarles 5 cosas que le sucedieron a Judá durante ese tiempo, en el tiempo en que reinaron estos reyes malos. Fíjense, en primer lugar, Manasés y su hijo llevaron al pueblo de Judá a olvidarse de Dios. Terminaron con la adoración a Dios, empezaron a adorar ídolos. Manasés levantó templos y altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y puso esa imagen en la casa de Dios. En segundo lugar, casi la nación entera empezó a practicar la idolatría y el ocultismo. Ellos escuchaban a los astrólogos, espiritistas y médiums. En tercer lugar, la Biblia dice que en las calles de Judá se volvieron rojas con la sangre de gente inocente. La santidad de la vida no era una prioridad. Hermanos, hoy hemos abortado millones de bebés y tal parece que nuestra conciencia se ha endurecido, ¿verdad? De tal manera que no nos importa o nos preocupa nada. Estaba yo leyendo, ¿verdad? Que ahora, bueno, ustedes saben esto, que ahora aprobaron esas leyes que se puede abortar hasta los 24 meses, o sea, 24 semanas, esos son 6 meses, imagínense. Y la cuarta cosa que pasó fue que los deseos sexuales eran satisfechos fuera del matrimonio, la santidad del matrimonio fue olvidada y la gente buscaba satisfacción sexual en donde la pudieran encontrar. La perversión sexual y la inmoralidad dominaban la sociedad. Ustedes saben cómo estamos hoy, ¿verdad? Con la famosa ideología de género y todas esas cosas. Y finalmente, la quinta cosa que pasó fue que Judá falló en oír las advertencias de Dios. Dios amaba a la gente de Judá y una y otra vez Él les advirtió de que estaban yendo por un camino equivocado. Necesitaban volver a su rey, pero ellos ignoraron las advertencias. Entonces finalmente Dios dijo, no más. Pero antes de que eso pasara, hubo un interesante cambio en los eventos. En el capítulo 22 de 2 de Reyes, tanto Manasés como su hijo estaban muertos y un nuevo rey se levantó. Su nombre fue Josías. Y Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años y él reinó por los siguientes 31 años. Josías, hermanos, fue un rey bueno y empezó por corregir todas las cosas que hizo Manasés, todas las cosas malas que hizo Manasés. Josías derribó los altares de Baal, derribó también la imagen de Astarot, empezó a restaurar la adoración a Dios una vez más en el templo y restauró los principios de santidad de vida y santidad en el matrimonio. Repitió una y otra vez las advertencias de Dios a través de la nación y empezamos a ver al pueblo de Israel moverse otra vez al lugar donde Dios quería que estuvieran. Pero hay un pasaje interesante en 2 de Reyes 23, del 26 al 27. Fíjense lo que dice. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará ahí. Entonces, por eso es que en el año 586 a.C., Dios destruyó a Judá
a pesar de que Josías, un buen rey, trató de regresarlos al lugar donde estaban estar y trató de restaurar la adoración a Dios. Entonces la pregunta es, aun si la balanza se inclina del lado de la justicia, y aun si empezamos a retornar a las cosas que hicieron a esta nación, una nación grande y que trajo las bendiciones de Dios, la pregunta es, ¿volverá a ser Dios de una nación grande otra vez? ¿Continuará Dios bendiciendo este país? ¿O habremos ido muy lejos? Yo creo que la única solución, hermanos, que hará, podemos pensar en muchas cosas, ¿verdad? Pero la única solución que hará grande a esta nación una vez más será volver a los principios con los cuales esta nación fue fundada. Ahora, hermanos, yo no sé si esta nación volverá a ser grande. Yo no sé si Dios va a volver a bendecir esta nación. Pero hay un pasaje interesante al que quiero llamar su atención. Se refiere al malvado rey Manasés del que hablamos hace un momento. En 2 de Crónicas 33:10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Manasés y el resto del pueblo de Judá no escucharon a Dios. Dios habló una y otra vez a ellos, les advirtió, pero ellos sencillamente no escucharon. Pero luego, empezando del verso 11 hasta el 13, dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces, puedo decir, ¿verdad? Por esto, yo no estoy seguro si hemos, como nación, ido demasiado lejos, que Dios no bendiga más este país, pero lo que sé es que, como hemos visto, la palabra de Dios dice que aunque Dios destruyó a Judá, cuando Manasés, el rey malo, volvió a Dios y se arrepintió sinceramente, Dios fue tocado con su arrepentimiento y lo perdonó. Dios lo perdonó. Ahora, por otro lado, hermanos, hay una promesa de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Y creo que esa promesa está aún disponible para nosotros. Si ustedes conocen ese texto, ¿verdad? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo sé que es un pasaje, ¿verdad?, que todos conocemos, pero yo creo que es clave, ¿verdad?, que nosotros lo podamos entender y que realmente lo pongamos en práctica. Hay unas cosas interesantes en este pasaje, ¿verdad? Vamos a desglosarlo un poquito. Dice: si se humillare mi pueblo. O sea que, en otras palabras, no hay lugar para el orgullo. O sea, si queremos, estoy hablando de que nuestro presidente ahora, ¿verdad?, tiene ese eslogan: hagamos América grande otra vez. ¿Cómo se puede hacer eso? La única manera, ya hablé de cómo fueron los inicios de esta nación, por qué esta nación realmente ha sido grande, cómo es que pensaban los fundadores de esta nación, y qué se necesita entonces para que esta nación vuelva a ser grande. Y este pasaje, yo creo, es la clave. Si se humillara mi pueblo, o sea que no hay lugar para el orgullo aquí. Y luego dice: y oraren. Miren, hermanos, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, pero déjenme sugerirles que una de las cosas más importantes que podemos hacer cada día en este tiempo
es tomar algunos minutos y orar por nuestro país, orar por el presidente. Necesitamos hacerlo urgentemente. Y creo que es el tiempo de que el pueblo de Dios, el pueblo cuyo nombre es invocado, ¿verdad? Sobre el cual el nombre del Señor es invocado, se humille y ore. O sea, necesitamos orar. Platicaba con una persona, ¿verdad? Hace un tiempo cuando Donald Trump ganó, y decíamos que esto fue como algo milagroso. Y esta persona me decía que es como una oportunidad que Dios nos está dando a nosotros como cristianos de hacer algo, ¿verdad? De hacer algo. Y nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad. Es una oportunidad de volver a Dios y de como nación volver a Dios. Nosotros tenemos que humillarnos en primer lugar. En segundo lugar, orar. Y una vez más, yo quiero sugerirles a que cada día nosotros tomemos unos minutos para orar por nuestro país, para orar por nuestro presidente, que sin duda que los ataques van a venir, pero si nosotros oramos, Dios va a tener misericordia. Y luego dice, y buscaren mi rostro. ¿Con qué objeto? ¿Verdad? Bueno, para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestro país. Y luego dice, convirtieren de sus malos caminos. Yo no sé cómo va a suceder esto, pero tiene que haber un arrepentimiento nacional. Y entonces la promesa es, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, esa es la promesa de Dios. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para que Dios nos bendiga y esta nación pueda volver a ser grande otra vez. Yo no sé, hermanos, si sea todavía tiempo de revertir la ola. Yo no sé si aún haya tiempo de hacer de esta nación grande de nuevo. Pero lo que sé es que esta es una gran oportunidad que tenemos para hacerlo. Dios nos está dando a nosotros y le está dando a esta nación una nueva oportunidad. Y ojalá, hermanos, nosotros la podamos aprovechar. Yo sé que con la subida de Donald Trump, ¿verdad?, a la presidencia, hay muchas cosas que se están diciendo. Hay mucha gente que está temerosa, pero yo quisiera decir algo. Si tú eres un cristiano, tienes una persona que temes a Dios y estás aquí, tal vez pues no tienes documentos, no te preocupes. Dios te va a ayudar, Dios te va a proteger, no tienes nada de qué preocuparte. Dios va a estar contigo. Claro, ¿verdad? Si la gente que anda haciendo cosas malas, la gente que se está aprovechando del sistema y todo, pues ellos tienen que temer, ¿verdad? Porque pues a ellos sí les va a llegar. Pero hay muchas personas que desgraciadamente escuchan las noticias y todo esto, y como que hay un ambiente como de temor en mucha gente. Y otra gente que está diciendo que este hombre es muy malo y que bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero yo quiero decir con todo mi corazón, si tú realmente eres cristiano, si tú realmente eres un hijo de Dios y por alguna razón, ¿verdad?, tú no tienes documentos, no te preocupes. O sea, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios va a estar contigo. Hermanos, Dios no es un Dios injusto. Dios sabe lo que está haciendo. Hemos dicho, ¿verdad?, que la subida de este presidente a la presidencia es algo como un milagro realmente, porque pues todos podíamos pensar de que era algo imposible que pasara esto, ¿verdad?, porque tenía todo en contra, demandas y tantas cosas que solamente yo puedo pensar que solamente Dios fue el que obró en esto, ¿verdad? Fue como resucitar a alguien pues de la muerte. Y entonces
desde el primer día Él está haciendo pues lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hoy estuvo aquí en California, no sé si alguno de ustedes oyó alguno de las del lugar donde estuvo, pero todo realmente con el deseo de apoyar, con el deseo de ayudar. Es un hombre de acción, ¿verdad? No solamente de palabras, sino de acción. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y lo hace. Entonces, el eslogan, ¿verdad? O la frase, hagamos América grande de nuevo, va a ser una realidad. Nosotros no sabemos. Hemos visto, ¿verdad?, lo que ha pasado con naciones que se apartaron de Dios, pero que luego volvieron. Pero hermanos, yo creo que nosotros tenemos la clave. Si nosotros realmente hacemos lo que dice la palabra del Señor, si nosotros como cristianos, ¿verdad?, como cristianos, hacemos lo que dice la palabra del Señor, sin duda de que Dios va a escuchar. Y yo vuelvo a repetir, yo no sé si sea a un tiempo de revertir la ola, porque nos hemos apartado mucho de Dios. Yo no sé si haya tiempo para hacer de esta nación grande otra vez, pero otra vez, lo que yo sé es de que esta es una gran oportunidad que tenemos para hacerlo. Dios nos está dando, le está dando a esta nación una nueva oportunidad. Y ojalá, hermanos, nosotros la podamos aprovechar. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una cosa que es segura. Tal vez sea demasiado tarde para la nación, pero no es demasiado tarde para cada uno de nosotros como individuos. Hermanos, podemos volvernos a Dios, aún como lo hizo Manasés. Y podemos, hermanos, recibir el amor, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Hermanos, quiero invitarlos, hermanos, a que pensemos en esto en estos días. Y hermanos, tomemos el lugar, ¿verdad?, que nos corresponde a nosotros como cristianos. Y como decía hace un momento, que nosotros oremos, como que realmente oremos por esta nación. Oremos por nuestro presidente. Que Dios sea el que obre, y que en su grande misericordia permita que esta nación vuelva otra vez a sus principios. Muchas de las cosas que va a hacer el presidente están como encaminadas a eso, ¿verdad? Respeto a la familia, respeto a muchas cosas. Ustedes saben que, como dije al principio, que es un presidente que va a apoyar a las iglesias, que aunque claro, ¿verdad?, hay muchas iglesias o hay pastores que realmente están total en contra de él, pero cuando vemos, ¿verdad?, el panorama general, sabemos de que realmente esto puede ser una grande bendición. Pero a nosotros, ¿verdad?, como cristianos nos interesa, o el deber de nosotros es orar por nuestra nación, orar por nuestro presidente. Y hermanos, una vez más, aquellos que están temerosos por alguna razón, porque piensan, ¿verdad?, que algo va a pasar, no temas. Si tú eres hijo de Dios, tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. Porque Dios, hermanos, no se equivoca. Dios no se equivoca. Quiero invitar a los hermanos a que se pongan de pie. Y vamos a orar en esta hora en especial, ¿verdad? Vamos a tomar un tiempo para orar por nuestra nación, hermanos, y por nuestro presidente. Y vamos a orar que el Señor nos ayude a que nosotros podamos, hermanos, permanecer fieles a Dios, poner, ¿verdad?, una vez más en las manos de Dios todo lo que va a pasar en esta nación. Yo creo que es un tiempo nuevo que viene para nosotros. Tenemos que pensar, tenemos que ser totalmente positivos con respecto a esto, y que el Señor, hermanos, sea el que guíe cada decisión, cada cosa que se va a hacer en la Casa Blanca,
cada situación, y que nosotros siempre estemos, hermanos, ahí en eso, apoyando en oración y siempre orando y siempre a favor de las cosas que tienen que ver con Dios. Así que vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú eres un Dios soberano. Gracias porque, Señor, tú haces, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias porque tú permitiste, Señor, que Donald Trump llegara una vez más a la presidencia. Yo sé que son muchos los enemigos, hay muchas naciones, Señor, que no están de acuerdo, hay muchas cosas que se dicen, pero, Señor, creemos nosotros que tú, Señor, eres el que controla, Señor, los pueblos, las naciones. Señor, que tú, Dios mío, lo pusiste una vez más. Y, Señor, yo sé que tú lo vas a guiar, y te pedimos, Señor, que cada día, Señor, tú lo guíes, Padre, en cualquier decisión que Él va a tomar. Te pido, Señor, que nos ayudes como nación, que podamos hacer lo que dice tu palabra aquí, Señor, en este pasaje. Que, Señor, podamos humillarnos, que podamos orar, que busquemos tu rostro como nación, y que sobre todo, Señor, haya una conversión de nuestros malos caminos. Porque, Dios mío, cuando hagamos eso, la promesa tuya es de que tú vas a oír desde los cielos y vas a perdonar, Señor, nuestros pecados, y vas a sanar nuestra tierra, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos, Señor, por este estado, que, Dios mío, sabemos cuántas cosas pasan en este estado, Señor. En total rebeldía a ti. Pero nosotros vivimos aquí, Señor. Y tu palabra dice: orad por la ciudad a la cual os hice transportar, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y, Señor, nos conviene a nosotros orar por California, orar por Los Ángeles, porque aquí vivimos, Señor. Y, Dios mío, si tú das paz a este estado, si tú das paz a esta ciudad, nosotros también tendremos paz, Señor. Bendice, Señor, a todos los líderes, los gobernantes. Bendice, Señor, a las iglesias, a los pastores, Señor. Que, Señor, podamos unirnos, Señor, en un solo clamor. Sí, Señor. Y es que sea, Señor, de que como nación podamos, Señor, volver a ti, y de esa manera, Señor, poder volver a ser grandes una vez más. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias porque nos permites vivir en estos tiempos, Dios mío. Gracias. Ayúdanos, Padre Celestial, a no desaprovechar estos tiempos. Ayúdanos, Padre. Gracias. Gracias, Señor.